La vida, en su fragilidad, a menudo nos presenta momentos de profunda dificultad, momentos en los que la esperanza parece perdida, en los que el camino más fácil es rendirse, en los que una vida rota o cansada se considera irrecuperable. La palabra sacrificio tiene peso. Habla de un final, de renunciar, a menudo entendido como un acto de misericordia. Pero, ¿qué sucede si la vida destinada a tal fin oculta una verdad desconocida para aquellos que la juzgan? ¿Qué sucede si, bajo la superficie de la aparente rotura, se esconde un secreto lo suficientemente potente como para desafiar al propio destino? Esta es la historia de un caballo, silencioso y sufriendo, resignado a su fin. Lo iban a sacrificar, pero ellos no sabían, no podían ver, porque este caballo tenía un secreto. Nuestra historia comienza no en llanuras bañadas por el sol, o en establos bulliciosos, sino en un lugar de finales, un refugio de animales grande e impersonal a las afueras de una ciudad, un lugar donde los animales no deseados, los callejeros y aquellos considerados irrecuperables encontraban un refugio temporal, a menudo final. El aire aquí llevaba una mezcla de olores antisépticos y el bajo y constante murmullo de sonidos de animales. Una sinfonía de desesperación silenciosa y esperanza cansada. Era un lugar dirigido por personal bien intencionado, pero a menudo abrumado, cuya compasión estaba atenuada por las duras realidades de los recursos limitados y la interminable marea de necesidad. Entre los corrales y los puestos había un caballo, un gran castrado, quizás alazán o castaño oscuro, aunque su pelaje estaba apagado, descuidado, enmarañado en algunas partes. Permanecía con la cabeza baja, su inmensa figura parecía más pequeña, disminuida por el sufrimiento. Había sido encontrado deambulando cerca de las vías del tren, emaciado, cubierto de viejas cicatrices y con una fractura grave y complicada en su pata trasera izquierda, una lesión que los veterinarios del refugio habían examinado con rostros sombríos. Lo habían intentado, le habían limpiado las heridas, le habían dado comida y agua, le habían proporcionado el consuelo que podían, pero la pata, la fractura era demasiado vieja, demasiado compleja, demasiado cerca de la articulación. La veterinaria del refugio, una mujer amable pero pragmática, llamada doctora Sofía, se lo explicó suavemente al director del refugio, el señor Vargas. Tiene dolor constante, David, incluso con medicación. La cirugía sería increíblemente compleja, cara, más allá de nuestras capacidades aquí, y el pronóstico de una recuperación funcional, de que pueda volver a caminar sin dolor severo, es muy bajo, quizás imposible. El señor Vargas, un hombre cuyo rostro mostraba la carga de innumerables decisiones difíciles, miró al caballo con pesar.
¿No tiene dueño? ¿Ninguna identificación? Nada, confirmó la doctora Sofía. Ningún chip, ninguna marca que reconozcamos, solo esa vieja y compleja en su flanco, desvanecida, casi ilegible. Hemos revisado todos los informes de desaparecidos locales, contactado a grupos de rescate. Nada, como si hubiera aparecido de la nada. La decisión, aunque dolorosa, era clara. No podían dejarlo sufrir indefinidamente. Los recursos debían destinarse a animales con una oportunidad. «Lo entiendo», dijo el señor Vargas, con voz grave. «Prepare los papeles necesarios, Sofía. Es lo más amable. Lo programaremos para el final de la semana». La palabra resonó en la tranquila oficina. Sacrificio. Eutanasia. Una vida juzgada, pesada y encontrada deficiente, destinada a un final rápido y humano. El caballo, ajeno a las palabras pronunciadas, parecía sentir la finalidad de todos modos. Permaneció de pie, con la cabeza baja, una imagen de resignación silenciosa, llamémoslo sombra, por la oscuridad que parecía rodear su pasado y su futuro. El refugio tenía algunos voluntarios, personas que dedicaban su tiempo por un amor genuino a los animales. Entre ellos estaba Elías, un niño de unos 12 años. Elías era callado, observador, con una naturaleza gentil que atraía a los animales hacia él. Pasaba horas sentado junto a los corrales, hablando suavemente con los perros y gatos, ofreciendo una presencia reconfortante. Se sentía particularmente atraído por los animales olvidados, los que eran tímidos, asustados o, como sombra, considerados sin esperanza. Quizás veía algo de sí mismo en ellos, desapercibido, existiendo en la periferia. Vio a Sombra por primera vez poco después de que llegara el castado. El tamaño del caballo, combinado con su evidente sufrimiento, era desalentador, incluso para Elías. Pero había algo en los profundos ojos marrones de Sombra, una tristeza profunda y antigua que lo atrajo. A pesar de la evaluación de la veterinaria y la conversación en voz baja sobre el sacrificio, Elías sintió una necesidad inexplicable de acercarse. Pasó los días siguientes simplemente sentado cerca del puesto de Sombra. Al principio no intentó tocarlo, solo se sentaba en un taburete bajo, fuera de la puerta, leyendo su libro desgastado en voz baja y constante, o a veces simplemente sentado en un silencio cómodo. Sombra, por su parte, al principio ignoró al niño. Permaneció con la cabeza baja, perdido en su dolor y su cansada aceptación. Pero Elías era persistente. Tarareaba melodías tranquilas, viejas canciones populares que había oído cantar a su abuela. Describía las nubes que veía fuera del techo del establo, los sonidos de los pájaros en los árboles. Hablaba sin esperar respuesta, simplemente compartiendo su mundo tranquilo. Lenta, sutilmente, Sombra comenzó a reaccionar. Un
leve aleteo de una oreja cuando Elías tarareaba, un parpadeo lento cuando el niño le hablaba directamente, un ligero cambio de peso, un suave suspiro cuando Elías estaba cerca. Eran cosas pequeñas, fáciles de pasar por alto, fáciles de descartar como comportamiento animal aleatorio. Pero Elías, con sus callados poderes de observación, se dio cuenta. Sintió que se formaba una conexión, un hilo frágil tejido con silencio compartido y bondad ofrecida. La noticia del sacrificio, programado de sombra, afectó duramente a Elías. Oyó a la doctora Sofía hablando por teléfono sobre los preparativos necesarios, el momento, el final de la semana. Solo faltaban unos días. Un nudo frío se formó en su estómago. No podía creerlo. Este gigante tranquilo y amable, que ya había sufrido tanto, simplemente iba a ser sacrificado. Suplicó al personal, con la voz temblorosa, explicando los pequeños signos que había visto, las reacciones sutiles, pero ellos, suavemente, pacientemente, le explicaron de nuevo. No era crueldad, era misericordia. No había esperanza. La desesperación amenazaba con consumir a Elías. Ahora pasaba cada momento disponible junto al puesto de sombra, con el corazón apesadumbrado. Le hablaba, su voz a veces quebrándose de tristeza. Le acariciaba suavemente el cuello, sintiendo el calor de su piel bajo el pelaje áspero. Lloró en silencio sobre la crin de sombra, derramando su dolor y su deseo desesperado de que las cosas fueran diferentes. «Por favor», susurró, las palabras en español de su propio corazón, encontrando voz en el establo silencioso. «Por favor, no te vayas. Por favor, quédate». El día antes del sacrificio programado, el establo se sentía más pesado de lo habitual, el aire denso con una finalidad no dicha. Elías llegó después de la escuela, con los ojos enrojecidos, sin llevar nada más que su mochila desgastada y un corazón pesado. Fue directo al puesto de sombra. El castrado estaba en la esquina, más callado que nunca, con la cabeza baja. Elías se sentó en su taburete, sin leer, solo observando, sintiendo que los preciosos minutos se escapaban. Extendió una mano, apoyándola suavemente en el cuello de sombra. «Alma», susurró. El nombre se le ocurrió espontáneamente, un silencioso reconocimiento del espíritu que habitaba en él. «Alma, amigo mío, no quiero que te vayas». Habló durante mucho tiempo, derramando sus sentimientos, su confusión, su amor por este caballo al que apenas conocía, pero con el que se sentía tan profundamente conectado. Tarareó una de las melodías de su abuela, una melodía sencilla y repetitiva que siempre le reconfortaba. Mientras tarareaba, con la mano apoyada en el cuello de Alma, sintió un cambio sutil. Un temblor recorrió el cuerpo del caballo, diferente de los escalofríos involuntarios de dolor. La cabeza de Alma se levantó lentamente.
sus orejas giraron hacia adelante, y sus ojos, esos profundos pozos marrones, parecieron enfocarse con una intensidad que Elías nunca antes había visto, no en él, sino más allá de él, hacia el extremo opuesto del establo, hacia el área de la oficina principal. Elías dejó de tararear. La cabeza de Alma permaneció levantada, absolutamente quieta, su mirada fija. Entonces hizo algo extraordinario. Dejó escapar un sonido suave y único, no un relincho, no un bufido, sino una serie de clics bajos y resonantes en lo profundo de su garganta. Un sonido que Elías nunca antes había oído hacer a un caballo. Clic, 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 clic. Era distintivo, deliberado. Elías se quedó mirando, con el corazón latiendo con fuerza. Esto no era aleatorio. Alma estaba tratando de decirle algo o mostrarle algo. Se levantó, aún observando a Alma. Caminó unos pasos en la dirección en la que ella estaba mirando. La cabeza de Alma lo siguió, su mirada aún fija en el extremo opuesto del establo. Caminó un poco más. Clic, 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 clic. Alma repitió el sonido. Se detuvo. El sonido se detuvo. Este era el secreto que se agitaba. Alma estaba reaccionando, comunicándose. Pero, ¿qué significaba el sonido? ¿Qué había en esa dirección? La oficina no entendía. Sintió una oleada de esperanza desesperada, pero también confusión. Pasó el resto de la tarde intentando cosas diferentes. Tarareó la melodía de nuevo. Clic, 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 clic. Caminó hacia la oficina. Alma lo siguió con los ojos. Se alejó. La cabeza de Alma se inclinó ligeramente. Volvió. Cabeza alta. Mirada concentrada. Estaba ligado a la melodía y la dirección. Justo antes de cerrar, mientras el personal se preparaba para cerrar, Elías se acercó a la doctora Sofía, con el corazón latiendo con fuerza. «Doctora Sofía», dijo, con voz temblorosa pero decidida. «Alma, el caballo, tiene un secreto. ¿Puede hacer algo?» La doctora Sofía, cansada después de un largo día, sonrió amablemente pero con cansancio. «Elías, querido, Alma es un caballo maravilloso, pero está sufriendo. Le has dado consuelo, y eso es algo hermoso, pero ahora necesita descansar». Ella lo guió suavemente hacia la salida. «No, escuche», insistió Elías, apartándose ligeramente. «Hace un sonido. Clic, clic, clic. Cuando tarareo esto». Tarareó la melodía. Alma, desde su puesto, la oyó. Clic, 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 clic. El sonido distintivo resonó en el establo. La doctora Sofía se detuvo, volviéndose, con un atisbo de sorpresa en su rostro.
¿Qué fue eso? Es él, dijo Elías, alzando la voz. Lo hace cuando tarareo la melodía y mira hacia la oficina. La doctora Sofía miró a Alma, que de hecho estaba de pie, alerta, mirando hacia la oficina. Volvió a mirar a Elías, un escepticismo profesional luchando con un atisbo de curiosidad. Bien, dijo, cambiando ligeramente de tono, muéstrame. Elías tarareó la melodía, caminando lentamente hacia la entrada de la oficina. Alma, en su puesto, lo siguió con los ojos, repitiendo el sonido de clic rítmicamente. El sonido se detuvo cuando Elías se detuvo. Cuando Elías continuó, el sonido continuó. Era innegable, era extraño. Dentro de la oficina, llena del equipo mundano, de papeleo y administración, Elías tarareó de nuevo. Clic, 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 clic. El sonido de Alma llegó desde el establo. Elías señaló una esquina de la oficina. Mira, mira para allá. La mirada de Alma, desde el puesto, parecía fija en esa área. No había nada allí, solo un archivador de metal, un tablón de anuncios con avisos, un dispensador de agua. La doctora Sofía estaba intrigada. Caminó hacia el área en la que Alma parecía estar enfocándose. Nada. Golpeó el archivador. No hubo reacción de Alma. Miró el tablón de anuncios. Estaba cubierto de avisos, fotos de adopción, carteles de mascotas perdidas, reglas del refugio, folletos de eventos antiguos. Mientras los ojos de la doctora Sofía escaneaban el tablón, Elías tarareó la melodía de nuevo. Clic, 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 clic. El sonido de Alma era más fuerte, más insistente. La doctora Sofía se detuvo, su mirada se detuvo en un viejo folleto, pegado en la esquina del tablón, parcialmente oculto por avisos más nuevos. Era un cartel de desaparecido, descolorido y amarillento. Tenía una foto de un caballo más joven y saludable. Una yegua, no un castrado como Alma. Y tenía una descripción. Desaparecida. Luna, yegua campeona de búsqueda y rescate. Perdida en accidente de montaña hace 18 meses. Responde a comandos específicos de silbido ultrasónico y a una serie única de clics utilizada en su entrenamiento. Se ofrece recompensa. La doctora Sofía se quedó mirando el cartel. ¿Campeona de búsqueda y rescate? ¿Silbido ultrasónico? ¿Clics? Miró de nuevo a Alma. Alma, aún alerta, volvió a hacer el sonido de clic. Clic, 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 clic. La mirada de la doctora Sofía cayó sobre la marca descolorida en el flanco de Alma. Era una yegua en la foto. Y Alma era un castrado. Pero la marca descolorida y compleja en el cartel de desaparecidos coincidía con la marca descolorida y compleja en el flanco de Alma. Su mente se aceleró. ¿Los caballos podían cambiar de sexo?
No, eso era imposible. Pero los castrados podían ser confundidos con yeguas desde la distancia, o si estaban emaciados, y los caballos podían perder peso, cambiar drásticamente de apariencia después de traumas y negligencia. Luna, búsqueda y rescate, comandos ultrasónicos, clics únicos. Elías, dijo la doctora Sofía, su voz ahora aguda de incredulidad y emoción, señalando el cartel. Este caballo, el cartel de desaparecidos, la marca, ¿es eso? Elías miró el cartel, luego a Alma, luego de vuelta a la doctora Sofía, las piezas encajando en su propia mente. Alma, ¿él es Luna? La revelación fue asombrosa. El sonido de clic no era aleatorio. Era parte del entrenamiento especializado de Alma. Su enfoque intenso en la esquina de la oficina. Su reacción a la melodía tarareada, quizás similar en frecuencia a un silbido ultrasónico o una melodía asociada con su cuidador. No solo estaba reaccionando, estaba respondiendo, estaba tratando de decirles quién era, o quizás incluso dirigirlos hacia la información. El cartel de desaparecidos, pasado por alto durante meses a la vista, activado por el mismo caballo que describía, comunicándose a través del niño, que creía en él. Este era el secreto. La doctora Sofía llamó inmediatamente al señor Vargas. Su voz urgente explicó la posibilidad, la marca coincidente, los sonidos de clics únicos, el cartel de desaparecidos. El señor Vargas, inicialmente escéptico, accedió a detener el sacrificio y ordenó una investigación completa. Se pusieron en contacto con el número del cartel de desaparecidos, una unidad especializada en búsqueda y rescate. Enviaron fotos, detalles de la marca, video de la respuesta de clic a la melodía tarareada de Elías. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Luna había sido un miembro de su equipo altamente entrenado y valorado, perdido en un terrible accidente de montaña hacía 18 meses, donde un miembro del equipo resultó herido y se perdió equipo vital que contenía datos sensibles. Habían buscado, pero el terreno era traicionero y se dio por muerto a Luna. Confirmaron que la marca coincidía con sus registros de Luna. La secuencia de clics era, de hecho, una respuesta de comunicación específica que Luna había sido entrenada para usar. Necesitaban verificar. Un cuidador que había trabajado estrechamente con Luna, una mujer llamada Capitana Eva Rostova, fue trasladada de inmediato por avión. La reunión fue tensa. La capitana Rostova, una mujer seria y profesional, llegó llevando un dispositivo especializado, un silbato ultrasónico. Estaba claramente esperanzada, pero cautelosa. Habiendo enfrentado decepciones antes, conoció a Elías, vio a Alma, más delgada y herida, pero innegablemente el caballo de las fotos. La doctora Sofía explicó el papel de Elías, la melodía
tarareada. La respuesta de Click. La capitana Rostova escuchó atentamente, con los ojos fijos en Alma. Elías, nervioso pero decidido, tarareó la melodía que le enseñó su abuela. Alma, ahora tumbado, pero alerta, respondió de inmediato. Clic, 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 clic. La capitana Rostova contuvo la respiración. Era él. Era Luna, vivo. E incluso en esta condición, activado por el comando familiar y la presencia tranquilizadora de Elías, intentaba realizar su última y crucial misión: encontrar lo perdido. Su secreto no era solo su identidad, era su entrenamiento, su lealtad, su propósito incrustado, reactivado por el estímulo adecuado y la conexión correcta. El momento fue innegable. Luna fue confirmado, no solo vivo, sino aún llevando su misión. Sus dueños, la unidad de búsqueda y rescate, estaban abrumados por la emoción. No eran personas que abandonarían a un compañero leal. Al ver su condición, al oír la dedicación de Elías, al presenciar la imposible demostración de respuesta de entrenamiento, se comprometieron inmediatamente a proporcionar la mejor atención veterinaria disponible sin importar el costo. Luna fue transportado, no a su fin, sino a un hospital veterinario de última generación. Su pata rota requirió una cirugía compleja, un equipo de especialistas trabajando sin descanso. Su recuperación fue larga, ardua, llena de desafíos, pero Luna, el campeón, el superviviente, el caballo con un propósito secreto, luchó con una fuerza increíble. Quizás la comprensión de que fue encontrado, de que sus cuidadores estaban allí, de que su misión, en cierto modo, fue reconocida, le dio una nueva voluntad de vivir. Elías no fue olvidado. La capitana Rostova y la unidad estaban profundamente agradecidos. Entendieron la conexión única que él había formado. Cómo su tranquila creencia y la sencilla melodía de su abuela habían llegado a Alma cuando otros no pudieron. Se aseguraron de que Elías estuviera al tanto del progreso de Luna y facilitaron las visitas. Luna se recuperó. Nunca más correría como un campeón. La cojera un recordatorio permanente. Pero podía caminar, trotar suavemente, vivir sin dolor. Regresó a su unidad, no para el servicio activo, sino para una vida de comodidad y honor. Un miembro querido del equipo, un símbolo de resiliencia. Y Elías, el niño callado que se sentía invisible, su acto de creencia inquebrantable, su paciencia, su sensibilidad hacia una criatura sufriente, habían descubierto un secreto que salvó una vida, trajo a un campeón a casa y reveló una profundidad de conexión que desafió toda explicación. Encontró su voz, no solo al hablar de Alma, Luna, sino al hablar en nombre de otros, de los olvidados, de los animales que necesitaban un campeón silencioso. Su vínculo con Luna permaneció fuerte. Siempre fue bienvenido a visitarlo.
un amigo especial. La historia del caballo que iban a sacrificar, que guardaba un secreto, se extendió mucho más allá del refugio, mucho más allá de la ciudad. Se convirtió en una leyenda, un testimonio del potencial oculto, del poder de creer en lo que se pasa por alto, del hecho de que toda vida tiene valor. Y a veces, los secretos más profundos se revelan no por la fuerza o la lógica, sino por la bondad, la paciencia y la sencilla, imposible conexión entre un niño y un caballo. Su secreto lo salvó, y al hacerlo, cambió las vidas de todos los que tocó, para siempre, para siempre. La multitud exclamó al unísono, sus ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Los hilos del tapiz, bañados en la suave luz del atardecer, comenzaron a moverse. Brillaban, resplandecían con una luz propia, como si el cielo nocturno hubiera sido atrapado y tejido en la tela. Los colores se intensificaron, los patrones en espiral emergieron, y en ese instante todos los presentes sintieron que no estaban mirando un simple tapiz, sino un universo vivo palpitante. Incluso Morreena, la tejedora más exigente y difícil de complacer de la isla, quedó sin palabras, con la boca entreabierta. Era magia. Magia pura, innegable. Y todo comenzó con una joven llamada Esmeralda, un bloqueo creativo. Y un burro muy peculiar. Bienvenidos de nuevo. Ahora bien, quizás se pregunten cómo es posible que un simple tapiz haya causado tal conmoción, tal maravilla. Pues bien, esa es precisamente la historia que vamos a descubrir juntos hoy. Es un viaje a una isla azotada por el viento, donde el mar susurra secretos y las estrellas parecen danzar un poco más cerca de la tierra. Y es la historia de Esmeralda, una joven con el corazón lleno de sueños y unas manos ansiosas por crear. Era tejedora, famosa por sus tapices deslumbrantes, pero durante meses su telar había permanecido en silencio. Había perdido la inspiración, sus colores se habían vuelto apagados, y la feria anual de artesanía de la isla, su única oportunidad de ganarse la vida, se acercaba rápidamente. Temía haber perdido su magia. Pero como acaban de escuchar, la magia estaba a punto de encontrarla. Y lo haría en la forma más inesperada, un burro de ojos estrellados llamado Cosmo. Pasaba horas sentada, contemplando el inmenso océano, sintiéndose tan vacía y gris como las nubes de tormenta que solían reunirse en el horizonte. La feria anual de artesanía de la isla se acercaba, una oportunidad para mostrar su trabajo y ganarse la vida, pero en el corazón de Esmeralda crecía un miedo cada vez mayor. Temía haber perdido su magia, la capacidad de tejer belleza para el mundo. ¿Alguna vez has sentido un bloqueo creativo? Como si hubieras perdido tu chispa o tu fuente de inspiración. Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Es un sentimiento común, y a veces simplemente hablar de ello puede ayudar. Un día, un vendedor ambulante llegó a la isla. Era un hombre alegre con ojos chispeantes y un carrito repleto de joyas y tesoros. Pero lo que captó la atención de Esmeralda no fueron sus mercancías, sino el animal que tiraba del carro, un burro. No cualquier burro. Era pequeño, con un pelaje del color del crepúsculo y unos ojos que parecían brillar con una luz casi estelar. El vendedor ambulante notó la mirada fija de Esmeralda y sonrió. «Ah, tienes buen ojo, muchacha», dijo con un guiño. «Este es Cosmo. Una criatura muy especial». Hice un gesto hacia el burro, que parpadeó con sus ojos brillantes. «Lo encontré deambulando cerca de las antiguas rocas. Parece que hay un poco de magia en él». Esmeralda se sintió atraída por el burro por su mirada serena y esos ojos extraños y centelleantes. Nunca antes había tenido un animal, siempre había estado absorta en su oficio. Pero había algo en Cosmo que la llamaba. «¿Cuánto cuesta?», preguntó Esmeralda, sorprendiéndose a sí misma. El vendedor ambulante mencionó un precio sorprendentemente bajo. «Necesita un buen hogar», dijo con una sonrisa, «y tengo el presentimiento de que tú se lo darás». Y así Esmeralda se convirtió en la dueña de un burro de ojos estrellados.
¿Alguna vez has sentido una conexión instantánea con un animal, como si estuvieran destinados a encontrarse? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Esmeralda llevó a Cosmo a su pequeña casa, sintiendo un cosquilleo de algo que no había experimentado en mucho tiempo, esperanza. Le preparó una cama cómoda en el pequeño granero junto a su hogar, le dio agua fresca y un puñado de heno dulce. Esa noche de Esmeralda no pudo dormir. Salió al exterior, atraída por un sonido suave y rítmico. Vio a Cosmo de pie en su jardín, mirando hacia el cielo nocturno. Y mientras lo observaba, notó algo extraordinario. Las estrellas parecían reunirse alrededor de Cosmo, reflejándose en sus ojos, haciéndolos brillar aún más. Y entonces sucedió. Una idea estalló en la mente de Esmeralda, como una chispa encendiendo la oscuridad. Visualizó un tapiz diferente a todo lo que había creado antes. Sería un cielo nocturno, lleno de galaxias en espiral y constelaciones, tejido con hilos que brillarían como la luz de las estrellas. Corrió al interior, con el corazón latiendo con emoción. Encendió una lámpara y por primera vez en muchos meses se sentó ante su telar y comenzó a tejer. ¿Dónde encuentras tu inspiración? ¿En la naturaleza, en la música, en las personas que te rodean? Comparte tu fuente de inspiración con nosotros en los comentarios. Mientras Esmeralda trabajaba, Cosmo solía quedarse en silencio a su lado, su presencia era un bálsamo calmante y reconfortante. Y parecía que cada vez que su inspiración flaqueaba, Cosmo la empujaba suavemente como si le recordara que alzara la vista. Que viera la magia que los rodeaba. Esmeralda comenzó a experimentar con nuevas técnicas y materiales. Descubrió que al sumergir sus hilos en agua de mar recogida bajo la luna llena, adquirían un brillo sutil y nacarado. También encontró que ciertas flores silvestres, al ser trituradas y mezcladas con tintes, producían colores que jamás había visto antes. Y dondequiera que fuera con Cosmo, encontraba inspiración. Él la guiaba hasta calas escondidas, donde las conchas brillaban bajo el sol. Se quedaba pacientemente a su lado mientras ella esbozaba los patrones de las olas, el vuelo de las gaviotas, los intrincados detalles de las flores silvestres. Como si Cosmo fuera una musa viviente, llevándola de la mano hacia la belleza y la magia. El día de la feria artesanal de la isla finalmente llegó. ¿Recuerdas? Aquí es donde comenzó nuestra historia. Esmeralda estaba nerviosa, pero también emocionada. Con sumo cuidado, empaquetó su nuevo tapiz, aquella obra extraordinaria nacida de la inspiración de Cosmo y la magia de la isla. Era, sin duda, lo más hermoso que había creado jamás. Pero cuando montó su puesto, rodeada de los elaborados escaparates de otros tejedores, las dudas familiares comenzaron a aparecer. ¿Sería lo suficientemente bueno? ¿Alguien comprendería la magia que había vertido en él? Entonces, Morreena, la tejedora más renombrada y crítica de la isla, se detuvo frente a su puesto. Su expresión. Bueno, digamos que no era alentadora. Me murmuró. Muy diferente. No estoy segura de que sea lo que la gente está buscando. Esmeralda sintió como su esperanza se desmoronaba. ¿Había sido una tonta? ¿Se había alejado demasiado de lo conocido? Pero entonces Cosmo, su fiel compañero, su burro de ojos estrellados, hizo algo extraordinario. Relinchó suavemente y empujó el tapiz con su hocico. Y como escuchaste al comienzo de esta historia, la magia ocurrió. El tapiz brilló, centelleó y cobró vida. La multitud quedó hipnotizada. Morreena, asombrada. Y Esmeralda. En ese instante supo que nunca había perdido su magia. Solo había estado esperando la chispa adecuada, la conexión adecuada, el burro adecuado para despertar de nuevo. Vendió el tapiz por una suma impresionante, por supuesto. Pero el verdadero tesoro fue redescubrir su pasión, su don. Y la amistad inquebrantable con la criatura que le mostró el camino. Desde aquel día, Esmeralda y Cosmo siguieron creando belleza juntos, una prueba viviente de que la magia sucede cuando abrimos el corazón a lo inesperado. Y esa, mis amigos, es la historia de Esmeralda y el burro de ojos estrellados. Un recordatorio de que la inspiración puede encontrarse en cualquier lugar, de que la magia se esconde en lo cotidiano, y de que a veces, los regalos más extraordinarios vienen envueltos en los paquetes más inesperados.
¿Qué es lo que más te ha parecido mágico en esta historia? ¿De dónde crees que nace la verdadera creatividad? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y por supuesto, si disfrutaste este viaje, dale me gusta al video, compártelo con alguien que necesite un poco de magia en su vida y suscríbete al canal para más historias encantadoras. Hasta la próxima, que tu camino esté iluminado por maravillas inesperadas.